Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Aquí se habla, sobre todo, cuando se toca el tema reelección, de la reelección del presidente Danilo Medina. Pero la realidad es que las fuerzas que han dominado este país por más de medio siglo, el conjunto de fuerzas sociales y políticas, tienen tres variantes para mantener esa dominación, que equivalen a tres reelecciones que hay que derrotar. Sí, una es la repostulación en busca de la reelección del presidente actual. Esa es la reelección presidencial. Pero está también la reelección del PLD con otro candidato o candidata. Y está también la reelección de esa dominación del sistema de partido establecido, del modelo, del sistema de corrupción y de impunidad, que puede también perpetuarse a través de la postulación de un candidato de la derecha opositora. Y en el caso específico de República Dominicana y de este periodo, de cara a las elecciones de 2020, la opción principal es el PRM, una de las herencias de un PRD degradado. Entonces, tenemos reelección presidencial, reelección del partido de gobierno, que es una corporación corrupta, y reelección del sistema a través de una oposición que está corrompida, que es neoliberal, que está subordinada al poder transnacional que domina este país y acepta la colonización. Entonces, en torno al tema de la reelección presidencial, hay un elemento nuevo en el ambiente. Y es que la alta jerarquía de la Iglesia Católica le ha puesto un poco los cables a eso. Ha arremetido contra la reelección del presidente y de su grupo. El énfasis está puesto ahí. Entonces, esa es una objeción a la reelección presidencial, pero no a las otras dos. A la reelección del partido y a la reelección del modelo, del sistema. Ahí se queda corta la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Porque su pronunciamiento no va más allá de objetar la reelección presidencial. Pero eso es una señal. Yo creo que es la primera señal fuerte de que hay fuerzas dominantes del sistema, del poder permanente, del que no pasa por elecciones, pero tiene un peso significativo o determinante en el ejercicio de poder. Y la alta jerarquía de la Iglesia históricamente ha sido eso. Que están preocupadas y quieren objetar, quieren bloquear antes del 20 la posibilidad de una reelección presidencial por temor a que sea muy traumática y a que pueda crear problemas a la estabilidad de su sistema. Y en ese mismo orden hay fuerzas del gran empresariado que están actuando contradictoriamente. Hay una cierta división. Ustedes vieron
que Campos de Moya se fue del lado de la reelección de Danilo. Corripio apuntó un poco en esa dirección, con más cuidado, pero apuntó. Y entonces el presidente del CONEP, el hombre de Leche Rica, dijo, no, esas son las posiciones de algunos empresarios. Y entonces usted se encuentra con que en el mismo grupo Vicini, mientras Campos de Moya tiene esa posición, Lisandro Macarrulla, que hasta prueba en contraria está muy articulado al grupo Vicini, se coloca abiertamente del lado de Luis Abinader y del PRM, y además es designado jefe del gabinete presidencial. Para que ustedes vean que son las fuerzas del poder están distribuidas en esos partidos. Apuestan, ponen huevo en las diferentes canastas. Campos de Moya por un lado, este por el otro. Lo que indica claramente que están jugando, tentando a ver qué es lo que más le conviene. Entonces es posible, no es seguro, pero es posible que la reelección presidencial pueda ser obstruida desde dentro de la cúpula del sistema. No desde fuera, sino desde dentro de la cúpula del sistema como medida de prevención. Entonces quedarían dos opciones abiertas: la reelección del partido y la reelección del sistema, del modelo, a través de la oposición. A eso le están haciendo juego una serie de gente que no debería hacer el juego, a lo de la parte de la oposición. Porque ya hablaremos de eso con más detalle, pero hay que ver la característica de esa oposición. Quedan incógnitas todavía. Hay que ver cómo evoluciona la actitud del gran empresariado. Pero no solo. También hay que ver cómo evoluciona la posición de los Estados Unidos, del poder imperial de los Estados Unidos, del suprapoder de los Estados Unidos, que si bien ha dado algunas señales para arrancarle concesiones a Danilo, tiene siempre una visión muy pragmática y no se puede dar por cerrado la actitud de Trump, de la administración Trump y del sistema de poder de los Estados Unidos. Ellos van a actuar de acuerdo a conveniencia. Si ven que el tema reelección danilista es un tema de disturbio fuerte, van a tratarlo de parar. Porque la opción sin Danilo le da un poco de más oxígeno temporal al sistema. Más cuando hay quienes plantean y difunden que el tema es salir de la reelección simplemente de Danilo o llega un poco más, desplazar al PLD. Pero hemos visto desplazar al PLD y hemos visto desplazar al Partido Reformista. Y todo el sistema de corrupción y de impunidad se sigue desarrollando, degradando la sociedad y pudriendo el Estado. Pero pausemos y vamos a ver entonces lo relacionado con la opción opositora. Una pausa y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Bueno, fuera de la opción oficialista, la cabeza de la oposición sistémica en el sistema tradicional de partidos, que es el que controla todos los mecanismos, las instituciones del Estado y se asocia al gran empresariado y a las cúpulas militares con tendencia a la corrupción, el PRM tiene preeminencia. El PRM no es un partido nuevo, no lo es, aunque ellos dicen que sí. El PRM es
la parte más grande de un PRD degradado, altamente corrompido, inmerso en la práctica clientelista, que incluso asumió las políticas neoliberales, que se separó de su origen y que naturalmente genera múltiples engendros, entre ellos a lo de Miguel Vargas Maldonado, que llegó a ser su candidato presidencial, apoyado por todos ellos. Es claro que sí, lo que queda con el nombre del PRD de Miguel Vargas, que está comprado por el oficialismo, es una cosa descarada en términos de... Ha llevado el ejercicio de la corrupción en la política a niveles desfachatados. Pero hemos visto a un PRM defender a sus corruptos. Ni siquiera guardar la forma frente al caso de Brecht. Bueno, cierto que hay una manipulación oficial, que nada más incluye fundamentalmente a gente de la oposición y a gente de Leonel. Pero lo que se objeta de ahí es que faltan los principales, no que los otros no lo sean, porque es difícil justificar la fortuna de los encartados. Y sacaron de ahí a Pacheco, lo sacó el gobierno. Hay que ver la carta de Pacheco, cuál es la que va a jugar. Pero la verdad es que ni siquiera guardan la forma suspendiéndolo en lo que se decide el tema. No, es asumiendo la defensa en banda. Pero es que además, usted lo ve en la práctica política, ahora mismo. García Duvergé estaba con el partido de Empresa, la empresa política más rentable que todas las demás de Miguel Vargas. Y ya fue acogido por el PRM. En Santo Domingo Norte, ahí acogen a Fernando Fernández, que viene del PRD. Un alcalde corrupto, financiado incluso por dinero sucio, oreganito. Esa es la práctica. Pero no solo eso, cuando usted va a la política de profundidad, ese partido ha sido más enfático en apoyar a Guaidó y a la fórmula Trump, a esa derecha podrida de Venezuela, más que el oficialismo mismo. Pero antes estuvo vinculado a Giuliani y está vinculado, y es su principal asesor en materia de seguridad. Un abogado neofascista, abogado de Trump. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar de ahí? En términos de las políticas, una separación de las políticas tradicionales, de la estrategia neoliberal. No. Es la reproducción de eso en nuevas situaciones. Entonces, recogen cualquier basura. Y usted puede decir lo que sea, pero no hay que decir las fuerzas competidoras, porque es un sistema además amarrado. Y concertaron la ley de partido y la ley electoral entre el oficialismo y el PRM para joder a todo lo demás. Otra señal del pasado. No hay ninguna actitud nueva. El sistema electoral está peor que antes. Entonces, hay que derrotar las 3 reelecciones. Es importantísimo, frente todavía pendiente de decisión, la actitud del gran empresariado, cómo se va a comportar definitivamente, de los Estados Unidos. Lo más importante ahora es que desde el campo popular y revolucionario se asuma un pensamiento político, una propuesta política, un plan de acción
que no quede entrampado dentro de esas opciones. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bueno, quiero recordarle que el próximo sábado a las 4 de la tarde en el local de la Fuerza de la Revolución, el conjunto de la Fuerza de Izquierda, que estamos en un espacio común, estamos organizando un panel muy formativo, educativo, sobre la experiencia de abril del 65. Este programa se está realizando hoy, el día después de la conmemoración de la insurrección de abril del 65, camino al 28 de abril, donde se produjo un hecho que tiene mucho que ver con la situación actual. La invasión de Estados Unidos nos arrebató la posibilidad de mantener vigente la Constitución del 63 y un proceso democrático de cambio, de reformas trascendentes. Ya incluso con tendencia a un poder popular, como en el marco de una situación nueva, con unas Fuerzas Armadas distintas, que daba posibilidad de profundizar los cambios. La invasión nos arrebató esa perspectiva y ha impuesto un proceso contrarrevolucionario de degradación política, de incremento de las corruptelas, de la dependencia, de la sobreexplotación, del incremento de las desigualdades sociales, que está en un momento muy especial, porque los niveles de indignación de la sociedad dominicana en los últimos 2 años se trasladaron a la esfera de las grandes movilizaciones multitudinarias y a un emplazamiento a un sistema de corrupción y de impunidad que está cerrado en banda y que nos plantea el desafío de producir la quiebra de ese sistema. Entonces, no es, con el nivel de crisis que tiene el país, no hay sector que no esté en crisis. Una crisis ambiental, la perspectiva de una crisis económica que pueda desfondar la economía del país, el sistema de transporte, la seguridad ciudadana, todo el tema de la violencia de género, de los feminicidios. Y lo más importante de todo es que eso está impugnado y cuestionado por amplios sectores que se están movilizando. Entonces, existen las bases, hay una potencialidad para relanzar de manera muy creativa la continuidad de una revolución inconclusa. Relanzar abril del 65 hacia las nuevas situaciones. Es decir, el referente Constitución del 63, proceso constituyente, tiene una importancia capital ahora. La Constitución del 63, todo lo contrario a la del 66 y a la del 2010. De manera que retomar, ir a la fuente de abril tiene una importancia capital en este momento. Pero sobre todo relanzar políticamente ese proyecto. Relanzarlo sin copia ni calco, de acuerdo a las nuevas circunstancias. No estamos frente a un golpe de Estado que anuló la Constitución del 63, pero sí estamos frente a una dictadura institucionalizada que relegó la Constitución del 63, la metió en un zafacón
y diseñó 2 constituciones sucesivas que sirven a los intereses dominantes y que han generado una deuda social de enorme dimensión, que se expresa en todas las carencias que sufre la sociedad dominicana. Y cada vez más hay más conciencia sobre esto. Entonces, es imperioso. Recuerden que en abril del 65 la consigna fundamental fue constitucionalidad sin elecciones, Constitución del 63 sin elecciones. Ahora las elecciones están secuestradas y el cambio hay que hacerlo, la ruptura hay que hacerla sin elecciones, desde la calle, a través de la democracia de calle. Eso es relanzar abril. Y es procurando que todo ese descontento tenga una propuesta política, que se inscribe dentro de la necesidad de refundar las instituciones a través de un proceso constituyente, que lleve a una asamblea constituyente, popular y soberana, que dote al país de una nueva constitución. Pero eso requiere previamente quebrar lo existente, una negación y una creación. Lo dejamos ahí por hoy. Estaremos mañana aquí con ustedes. Siempre en este tiro al blanco, donde se dicen las cosas de otra manera y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.